El tiempo empieza en la salida del huerto del Edén por causa del pecado del hombre y tiene su fin. Quiero decirles que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, si Dios es el alfa y la omega y el principio y el fin de todos los tiempos para la humanidad, en su palabra puedo saber dónde y en qué tiempo estoy y qué acontecimientos ocurrirán en mis días según el plan de Dios, porque Dios tiene un plan ya organizado y diseñado para todo el tiempo de la raza humana. Voy a explicarles cómo empezó toda la historia de la humanidad y cómo va a terminar. Allí tenían ellos comunión con Dios, no había muerte, ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios, había vida eterna, autoridad completa, estaban prácticamente viviendo en el cielo, señoreando, pero Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y perdieron todo. Entra el pecado, la enfermedad, la pobreza, la mortandad, la corrupción, trabajo arduo para sobrevivir, el diablo toma el control, la tierra es maldecida por causa del pecado y hay muerte en tres tipos de muertes: la espiritual, la física y la eterna. Luego Dios diseña un plan para la restauración del ser humano, para la restauración de los hombres, y este plan se cumple en 7 ciclos o 7 dispensaciones o 7 tiempos. Y hay un tiempo que empieza desde la salida del huerto del Edén hasta la cruz de Cristo. Luego de la cruz de Cristo hasta que el Señor Jesucristo resucita de los muertos. Luego empieza el tiempo que se llama la gracia hasta el tiempo de la segunda venida de Jesucristo en el arrebatamiento, y sigue un tiempo que se llama la tribulación y las bodas del Cordero al mismo tiempo en el cielo. Y luego hay otro tiempo que se llama el milenio y termina con una fiesta que se llama los tabernáculos. A ver, estos tiempos que los vamos a mirar cómo los miramos. Quiere decir que la Pascua empieza desde, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Quiere decir que la Pascua viene a ser Jesucristo, viene desde la salida del Edén hasta la Pascua, que significa liberación. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, celebraron la Pascua, y sencillamente todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento era sombra o un ejemplo de lo que realmente iba a suceder. Donde empieza a desarrollarse la historia realmente del cumplimiento de la palabra de Dios es a partir del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento sencillamente eran ejemplos. Es como una cartelera para que la iglesia mire y veamos cómo vamos. También mirándolo como una cartelera en el cielo, en los astros, en la parte de la naturaleza, en la corrupción del hombre en relación a la moral y la ética, y todo eso sencillamente lo que nos indica es en qué tiempo podemos ir, porque la palabra de Dios va específicamente señalando los tiempos y lo que va sucediendo en cada tiempo, y lo que debe de hacer la gente o las personas que creen en Cristo Jesús, ¿qué deberían hacer? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Moisés tuvo que hacer específicamente lo que Dios le mandó a hacer para ese tiempo. Los que nacieron en el tiempo de Daniel, Daniel tuvo que hacer específicamente lo que tuvo que hacer en su tiempo. Pedro, Pablo, ellos tuvieron que hacer el propósito de Dios para su tiempo y lo hicieron exactamente. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo debemos saber en qué tiempo estamos y qué es lo que debemos hacer para este tiempo y cómo debemos enfrentar nuestro tiempo y en qué tiempo vamos o qué falta. Amén. Porque si no sabemos en qué tiempo estamos, no sabemos tampoco cómo enfrentarlos, ni sabemos cuál es la actitud o qué debemos hacer de frente a esto. Así que a través de este estudio lo que vamos a mirar es realmente dónde estamos parados. Amén. Y que usted sea, como le dijera, muy bien avisado, sea consciente de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Todo esto no viene una explicación y es que es una interpretación de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios en una forma muy clara nos lo va a enseñar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el Señor Jesucristo hace un ejemplo muy sencillo en Mateo 16:3. Dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
¿Qué hace Dios? Dios señala señales para cada tiempo. O sea que para el tiempo, por ejemplo, de Moisés hubo señales. Y demasiadas señales hubieron en Egipto. Para el tiempo de la venida de Jesucristo también hubieron señales. Para el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento no tiene señales, pero para la segunda venida sí. Son 7 años después, o sea que hay unas señales para la venida de Jesucristo que nos dan a entender que 7 años antes habrá un arrebatamiento de la iglesia, y todo esto está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si Dios conoce el principio y el fin del tiempo para la humanidad, pues en su palabra va a explicarnos absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hechos capítulo 3 verso 20 al 21 dice: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Otro versículo, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Gálatas 4:10 dice: guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí lo que nos está hablando es que hay tiempos. Voy a repetirlo, esto es bueno saberlo, porque Dios, a través de los tiempos que Él organizó, hay un solo tiempo, por decirlo así, desde el tiempo de la salida de la historia del hombre, porque Dios es eterno. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la Biblia sencillamente nos va a enseñar es el principio y el fin del ser humano sobre esta tierra, porque en el tiempo de la eternidad es poco lo que alcanzamos a ver. Lo que está desde antes de Génesis y después de Apocalipsis es muy remoto lo que Dios nos muestra, pero Dios nos muestra lo que va a suceder en el tiempo de la raza humana, en el tiempo de la historia del hombre aquí en la tierra. Entonces estamos más o menos siglo 21, año 2020, ¿verdad que sí? Estamos en el 2020, más o menos de acuerdo a la palabra de Dios o a las profecías bíblicas. ¿Qué está sucediendo en ese tiempo? ¿Qué debería suceder? ¿Qué clase de personas estarían en ese tiempo? Porque la Biblia se escribió hace miles de años. Entonces, si aquí hay unas profecías que se escribieron hace 3000 años, ellos hablarían que en 3000 años qué iba a suceder, que es el tiempo en que estamos hoy viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a mirar un poquito sobre esto. En Levíticos capítulo 23 del 4 al 34 les dejo es para que lean ese capítulo, porque no lo voy a leer completo. Allí Dios, a través de las fiestas que le da al pueblo de Israel, cada fiesta representa un ciclo profético. Y usted va a encontrar que hay 7 fiestas en el libro de Levíticos 23, y se encuentran estas ordenanzas de parte de Dios como estatuto perpetuo. Y estas fiestas son agrícolas de primavera, otoño, verano, invierno. O sea que de alguna forma Dios quiere mostrar a través de estas fiestas el desarrollo del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Cada una de estas fiestas de Dios tiene un cumplimiento profético, y en algunas de estas fiestas tenemos invitación. Por ejemplo, hay una fiesta extraordinaria que se va a hacer, que se llama las bodas del Cordero de su Hijo, que es la próxima fiesta que se va a hacer, y la verdad están invitados. Quiero que entendamos una cosa: esto solamente es una invitación, y las personas toman la decisión si van o no van. No es una obligación, es una invitación. Son invitados a las cenas de las bodas del Cordero de Jesucristo con su iglesia. Cuando usted recibe una invitación, es obvio que usted se va a preparar para asistir a la fiesta. Es obvio que usted lo primero que prepara para una fiesta de bodas es su vestido. Y la palabra de Dios dice que el vestido de los que van ahí es un vestido limpio, y está hablando de las acciones, está hablando del testimonio, está hablando de su conducta antes de ir a esa fiesta. ¿Aló? ¿Cuántos están ya listos como si fuera esta mañana la fiesta de las bodas del Cordero? Amén. Quiere decir que ya hay una preparación obvia con anterioridad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. En las edades o en el plan de la humanidad, edades o tiempos o dispensaciones, tiene un ciclo de 7000 años, o más o menos 7 días, o como usted quiera llamarlo. Pero realmente el tiempo de la humanidad, desde la salida del Edén hasta el tiempo del final de los tiempos o la historia del hombre, son 7000 años.
Aquí no hay millones antes de la salida del huerto del Edén está el tiempo eterno, así que la tierra por edad puede tener muchos años, pero repito, la historia del hombre no tiene más sino 7,000 años. Quiere decir que a la edad en que vamos, más o menos van 6,000 años. ¿Aló? Quedan 1,000 años. Y esos 1,000 años falta el milenio. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? De Adán hasta Cristo, el tiempo son 4,000 años. El hombre está muerto en pecado. Dios envía la ley para que el hombre se dé cuenta cuál es la causa de su muerte, y es el pecado. El conocimiento de la ley, y la persona va a conocer qué es el pecado. El cuerpo humano está viejo y con la maldición y la enfermedad, quiere decir que debe morir. La tierra está con maldición y por eso no produce lo necesario. Ahora, después de estos 4,000 años, Cristo aparece y empieza un tiempo que se llama la gracia. Jesucristo viene a darle vida a esas personas y vivifica el espíritu de las personas para que tengan nueva vida. La enfermedad es quitada, pero esas personas todavía tienen un cuerpo viejo que se deteriora. La tierra está todavía vigente, pero está con maldición. Luego del arrebatamiento de la iglesia, hasta 7 años después, que se llama el tiempo de las bodas del Cordero, el Señor Jesucristo viene. Hasta la venida del Señor Jesucristo, el espíritu de esas personas es nuevo, tienen un cuerpo nuevo que se le dio en el arrebatamiento de la iglesia, aunque la tierra sigue con maldición vigente. De la venida de Jesús hasta el trono blanco, que son 1,000 años, que la palabra de Dios lo llama 1,000 años, el espíritu está nuevo, el cuerpo está nuevo, pero la tierra todavía sigue con maldición. Después del milenio, Jesús lleva a toda su iglesia, a todos los que son salvos, para vivir eternamente con el Señor Jesús, con espíritus nuevos y cuerpos nuevos, y la tierra es nueva. La creación, Adán y Eva y perfectos. La muerte no existe, hay eternidad. Hay una comunión perfecta con Dios, con la tierra y ellos mismos, llenos y cubiertos de la gloria de Dios, autoridad completa, sobre todo tienen vida y paz eterna. El lugar es el paraíso, pero hay una caída, Adán y Eva, pérdida de la comunión con Dios, o sea, muerte espiritual con ellos mismos, y la tierra también es maldecida. Entre el pecado, la muerte espiritual, física y eterna, la enfermedad, la pobreza, la corrupción, el trabajo arduo, la pérdida de la autoridad, problemas en las relaciones. La tierra es maldita, el diablo toma el control y el temor invade al hombre. Queda la tierra y el hombre bajo la maldición. Génesis 3, 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sale el hombre del paraíso y empieza a correr el reloj profético de Dios hasta la restauración del hombre. Después de 7,000 años totalmente se termina la historia del hombre. Sale el hombre del paraíso y Dios empieza su obra de restauración y redención a través de la fe. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés dictan leyes para su pueblo, y esta preparación para la Pascua dura 4,000 años, y durante estos años todo era sombra de lo que verdaderamente Dios iba a hacer. La Pascua, en Éxodo 12, todo el capítulo nos habla de la salida del pueblo de Israel como ejemplo de lo que Dios hace con los cristianos cuando salen del mundo o de Egipto y luego caminan por el desierto, y ese desierto representa el tiempo de la vida del cristiano mientras está viviendo aquí en esta tierra, hasta que llegan a una tierra nueva o a una tierra prometida, o realmente a los cumplimientos de las promesas de Dios, y viven por fe durante ese tiempo. Muchos de los que vivieron o caminaron por ese desierto quedaron postrados y se murieron allí en el desierto por causa de la incredulidad, pero los que tuvieron fe fueron los únicos que entraron a la tierra prometida y pudieron disfrutar de todas las promesas y las bendiciones de Dios. Bueno, 1 Corintios 5, 7 a 9, ya lo había dicho, pero vale la pena decirlo. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. El viejo hombre en este momento es crucificado, quiere decir que muere el viejo hombre y ahora empieza una vida totalmente nueva. Los panes sin levadura significan la sepultura de 3 días del Señor Jesucristo bajo la tierra, pero al tercer día resucitado. El viejo hombre es sepultado, Juan 6, 30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso significa que ahora, al aceptar a Cristo Jesús, nosotros tenemos que morir para el pecado y vivir para Cristo. El bautismo en agua, en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí empieza una nueva vida, sin levadura y sin nada del mundo, porque ya nosotros ahora somos de Cristo y somos una nueva creación en Cristo. Quiere decir que la verdadera iglesia de Jesucristo ya enterró su vieja humanidad y ahora vive para Cristo Jesús. Y la persona acepta a Cristo Jesús. Al aceptar a Cristo Jesús, la persona se manda a bautizar, y en ese momento empieza, como decir la Pascua, la sangre de Jesucristo le limpia sus pecados, lo saca de Egipto, lo saca del mundo, y empieza a vivir por la fe, caminando hasta esperar el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra para vivir una vida eterna juntamente con él. El verdadero cristiano ahora vives por la fe. Amén. Así que empieza aquí una vida sin levadura. Aquí hay 4 clases de levadura en la Biblia. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Yo les voy a decir una cosa, les voy a dar demasiada información en esta mañana. Demasiada información. Pero esto les va a ayudar a usted a tener un panorama completo realmente de todo lo que Dios ha hecho en toda la Biblia. ¿Aló? Las 4 levaduras, que el cristiano no puede contaminarse con esas levaduras mientras esté aquí viviendo en la tierra, desde el momento en que acepta a Cristo Jesús. 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, nada de hipocresía y nada de desobediencia, sino realmente una vida limpia, transparente y de corazón para la honra y la gloria de Dios es que vivimos ahora. La segunda levadura está en Marcos capítulo 8, verso 15.
Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos significan religión, mandamientos humanos, tradición, ley y no gracia, juicio y condenación y no reconciliación, sino todo tratando de hacer obras y no de fe. Esa es una levadura que tenemos que quitarla y saber que no es por lo que nosotros hacemos que merecemos la salvación, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. La fe en lo que el Señor hizo es lo que realmente nos da vida eterna, no es lo que hagamos en esta tierra. La tercera levadura, Marcos capítulo 8, verso 15. Herodes mezcla, la palabra, estoy repitiendo el versículo, pero hay otra levadura, dice, y de la levadura de Herodes. Esa levadura de Herodes representa la mezcla de la política con el cristianismo, el poder y la posición primero que obedecer a Dios. Nosotros los cristianos no tenemos ninguna relación con el mundo ni con las organizaciones mundiales de política en esas cosas, porque Dios no nos puso en el mundo, sino para adorar y para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra mente y con todo lo que tenemos, y obedecer a Dios primero que cualquier otra cosa. Hay otra levadura que está en el capítulo 16:6 del libro de Mateo y Marcos 12:16 al 27. Voy a leer Marcos 16:6. Y Jesús le dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. En Marcos 16:18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Saduceos dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos, errando constantemente por falta de conocimiento. Hay gente que cree que es cristiano y que se murió y que es como una vaca y no. Yo quiero decirles una cosa: usted, lo que está dentro de usted, de su cuerpo, es un espíritu, y usted tiene un alma que tiene un cuerpo, y su alma es eterna y su espíritu también. Y si usted no arregla su vida ni arreglamos nuestra vida, ¿qué va a ser de nuestra eternidad? ¿A dónde estarás mañana si esta noche muriera? No es que comamos y bebamos, sino que ese es el tiempo de realmente asegurar la salvación de nuestra alma. Ahora, los primeros frutos de la resurrección después de la Pascua es una creación nuevo espiritual, santa, sellada y llena de el Espíritu Santo a la nueva criatura, y empieza el tiempo de la iglesia o gracia 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, y empieza otra fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés que el pueblo de Israel celebraba era la fiesta de la cosecha. En la fiesta del Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, porque el Señor Jesucristo es llevado al cielo, está en 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto en la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. ¿Cuántos adoramos al Señor? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que nosotros también ahora tenemos el Espíritu Santo, y ahora Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y espiritualmente estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, y ahora juntamente con Cristo estamos viviendo ya una vida eterna. No es que vamos a tener vida eterna, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Los que creemos en Cristo tenemos vida eterna, ya tenemos vida eterna, ya tenemos una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. Vamos a mirar 1 Corintios 15, 47 al 57. Es muy largo, pero voy a leerlo. 1 Corintios 15, 47 al 57. Aquí está hablando sobre la transformación del cuerpo en el arrebatamiento de la iglesia, o cuando suceda esto, porque ya la fiesta del Pentecostés vino, y el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia es la que empieza, o sea, la que ya estamos viviendo. Pero para el final del tiempo de la gracia, que es de 2000 años, prácticamente ya se acabó. ¿Me están escuchando? ¿Qué pasó con el tiempo de la gracia?
¿En qué tiempo usted de la historia está entonces? A veces dice que estamos en los últimos tiempos, pero ¿de cuáles tiempos? Porque cuando hablo de tiempos es plural. Yo puedo decir en el último tiempo y tengo que ubicarme en el tiempo en que estoy para poder identificar los tiempos. Por eso les estoy hablando los tiempos. Y cuando usted llega, estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. ¿Qué va a suceder antes de esto? Hay unas señales para ese arrebatamiento y para la restauración de nuestro cuerpo, para la regeneración de nuestro cuerpo, porque cuando Jesucristo venga lo va a hacer, que ya lo va a leer. Pero quiero hablarles algo que va a suceder antes. Antes de que llegue este final, Jesús dijo: ojo, usted tiene que mirar los tiempos, analizar las señales para ver en qué tiempo van. Primero, Israel como reloj profético, el 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en nación. Esto es profético porque Jesús le dijo a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra el templo, pero también habló de una restauración final. Luego Israel es nación. Luego Jesús dice en Mateo 24, en Lucas 21, dice que esa generación no pasaría sin que todo esto aconteciera. La generación se cumplió el 14 de mayo del 2018, o sea, hace 2 años, 2 años y medio. Se acabó la generación. Quiere decir que al final de esta generación, que estamos en ese tiempo, prácticamente empezaría todo el desarrollo profético. Nunca en la historia del mundo está sucediendo lo que está sucediendo hoy. Cerraron aeropuertos, cerraron naciones. El caos y el miedo está invadiendo el mundo entero. No es que estemos ya en el final. Lo que pasa es que estamos nosotros esperando que Jesús pueda venir esta tarde. ¿Qué sucede? Si usted ve las noticias que hoy están viendo allá por la televisión y todas esas cosas, en Italia cerraron todas las iglesias, no se pueden reunir. En Estados Unidos, ayer hablaba con una hermana que está viviendo en Estados Unidos, cerraron las iglesias, hoy no pudieron hacer culto, no hay cultos. Si hoy en día ya están cerrando las iglesias, todo el tiempo que ha pasado, ¿cuántos locos predicadores lo que han dicho es que hay que orar y que hay que buscar a Dios y que hay que evangelizar? Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando ya no se pueda ni predicar, cuando ya la gente ni siquiera necesita ir a la iglesia, ya no va a haber alguien que diga: oiga, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No va a haber eso. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir eso. Nadie le va a decir: hermano, ¿por qué no ha orado? ¿Por qué no ha ido a la reunión? No, eso ya se va a acabar. Y no se le extraña que aquí en Colombia suceda eso. En esta semana puede suceder. La naturaleza en los últimos 13 años, los desastres más numerosos y grandes de la historia, el calentamiento global y los meteoritos, la luna roja y todo eso es algo normal que ya se está viendo, y esto solamente era para el tiempo del fin. Las pestes, las hambres y la pobreza es normal hoy en día. La parte moral y social. Óigame, le voy a decir una partecita de la parte moral y social. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 a 3. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Segunda Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación pronto y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorte con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, es hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Crece la inmoralidad como Sodoma y Gomorra. En Israel hicieron una reunión, casi 500,000 homosexuales gays hicieron una fiesta. Mateo 24, 44 al 51, Jesús dice: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzará
comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí se hallará el lloro y el crujir de dientes. Esto habla de apostasía, predicadores sin autoridad moral, mercadería religiosa, etcétera. La iglesia crece hoy en el mundo. En China hoy, hace 6 años, algunos cristianos que empezaron a multiplicarse, empezaron a orar 24 horas al día. Están orando en las iglesias chinas. En una región de China, unos hermanos dijeron que iban a reunir varias iglesias a decir que querían orar con ellos. La sorpresa fue que más de 70 iglesias se unieron con ellos. Llevan 6 años orando las 24 horas por China. Y todo esto que está sucediendo nomás para que la gente se dé cuenta que la única solución es Jesucristo, porque si el pueblo se humilla y empieza a clamar, Dios perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. ¿Sabían ustedes que en esta semana dijeron que en China lograron controlar el coronavirus? ¿Y por qué en las otras naciones no? Hoy en Estados Unidos lo mejor que pudo haber hecho el presidente es que hoy, 15 de marzo del 2020, hoy es el Día Nacional de la Oración en Estados Unidos. Lo único que pueden hacer las naciones es buscar a Dios, porque si lo hacen, Dios va a tener misericordia. La pregunta es, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a seguir aconteciendo? El mundo político, las alianzas entre naciones, hablando de paz, economía, encarcelamientos y más corrupción. 20 de mayo 2020, el Papa Francisco está haciendo una reunión a nivel mundial con todos los líderes cristianos que puedan ir, evangélicos, mahometanos, budistas, islámicos, y hay una reunión en Italia, 20 de mayo 2020. Esto sencillamente se está cumpliendo, ya se ha cumplido. La tecnología, el aumento de la ciencia, la medicina, los satélites, el internet. Apocalipsis 13:10. Dios le dice a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este Apocalipsis 3:10 está para la iglesia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto quiere decir que Dios guardará su iglesia y los que están esperando fielmente al Señor, a su nombre, para probar a los que moran en la tierra. Dios nos guardará de todo lo que sigue. Lo que sigue. Y esto es maravilloso saberlo. Estoy contento por saber esto. A su nombre. A su nombre. Luego empieza, después de que sucede y está aconteciendo todo esto, viene el arrebatamiento de la iglesia y nuestros cuerpos glorificados. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este preciso momento? Lucas 21:28. Cuando estas cosas que comiencen a suceder, ya, no se asusten, no se acomplejen, no les dé miedo. No digan: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde cogemos? No, sencillamente esto va a acontecer, y Dios le dice a la iglesia, Jesús le dice a la iglesia, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, el Evangelio le dice: erguíos vuestro rostro, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En vez de estar preocupado, el mundo está preocupado. El terror que va a haber en el mundo que ahorita lo vamos a ver, lo que continúa. Mire, llegamos aquí, estamos hoy acá. Lo que sigue de aquí para adelante es asombroso, y usted debe saberlo. Hasta aquí, hasta este momento, todo se ha cumplido. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, y ya se acabó esto. El internet ya llegó hasta los últimos rincones de la tierra. Ahora ya están cerrando iglesias. Esto se va a empezar. No van a creer que esto se va a arreglar. Pueda que se acabe el virus y acaben con el virus, pero va a salir otro peor. Los científicos sacaron, hay 28 virus que ellos sacaron y desenterraron de los glaciales, y ni siquiera les han puesto nombre. Y ellos mismos dijeron que hay unos que son tan fuertes que podrían matar a los animales y a los seres humanos. El calentamiento global está derritiendo los glaciales y se están rompiendo y están saliendo. No sabemos qué más vaya a salir.
En el libro de Job 38, 22 que ya les había dicho, dice que Dios tiene guardado en los depósitos de la nieve y del granizo, tiene armas para destruir a los malvados. Ahí está todo clarito. Lo que hoy, siglo 2021, está sucediendo. Ahora, ¿qué sigue? Deberíamos de estar más contentos que cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios va a guardar a la iglesia de lo que viene de aquí en adelante. Y es su promesa. Dios nos guarda de lo que viene, de la ira que vendrá. Dios nos guarda. Así que hasta ahora empezó el desarrollo total de todo lo que es la profecía bíblica. A su nombre. El arrebatamiento de la iglesia y nuevos cuerpos glorificados. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Que esto ya es lo que toca en este momento. Eso es lo que sigue. Puede ser hoy, mañana, estos días. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, o sea, los que están en Cristo que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que allá afuera que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que soy yo y usted, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto no es tiempo de estar triste. Este es el tiempo de levantar nuestra voz y caminar con la cabeza levantada y saber que la palabra de Dios se ha cumplido, y todo lo que hemos vivido los años de cristianos fielmente, vale la pena decirle: Señor, gracias por conocer tu palabra, por no estar metidos en una religión, en el paganismo. Tú nos sacaste de allá, Señor, para darnos vida. Gracias, Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 47 al 57. El primer hombre es de la tierra, este cuerpo terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Las bodas del Cordero pueden ser esta tarde. Hay un matrimonio, usted está invitado. No sé si ya está preparado para irse con el Señor. Efesios capítulo 5, verso 23. Les voy a mostrar con quién se va a casar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a las bodas de la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Mateo 25, 10.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ese es el tiempo de llenarnos de la presencia de Dios. No se embriaguen más con vino, sino ni con que hay disolución, sino antes se llenos del Espíritu Santo, teniendo aceite en vuestras vasijas. No podemos ser tibios, sino estar calientes, porque Cristo Jesús está a las puertas. Luego, después de esto, después del arrebatamiento, va a haber un encuentro con Jesucristo, y allí el Señor Jesucristo a su iglesia, a los que fueron salvos, los va a reunir a todos para que todos reciban lo que hicieron mientras fueron el tiempo cristianos y salvos en esta tierra, y se llama el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12. La Biblia habla del tribunal de Cristo, y también conocido como el Bema, o en 3 pasajes, tribunal. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo los santos del tiempo de la iglesia estarán en ese tribunal. Quiere decir que cuando usted esté allí, y toda la iglesia, el Señor les va a decir: bueno, usted duró tantos años de ser cristiano, yo quiero saber cómo usted glorificó al Señor. Y hay unas pruebas, y todo lo que usted vivió como cristiano va a quedar escrito, y está siendo hoy grabado, y está siendo hecho. Y entonces usted le va a decir: Señor, yo fui fielmente a la iglesia. Todo eso se lo van a decir los ángeles al Señor allí, porque Él va a premiar a cada uno conforme a lo que haya hecho mientras fue salvo aquí en la tierra. Los ángeles van a decir: Señor, mire esa persona que está aquí, su nombre está escrito en el libro de la vida, y él se llama tal persona, y mientras los 50 años que estuvo siendo cristiano, 20, 30 años, él fue fielmente, él colaboró, él ofrendó, él dio diezmos, él ayudó, él estuvo siempre preparado para toda buena obra, él ayudó a evangelizar, él colaboró en el ministerio, él fue fiel a Dios, él estuvo en las vigilias, él estuvo clamando, a través de él se salvaron tantas personas. Señor, mire, aquí están los que se salvaron por el trabajo y el esfuerzo que él hizo mientras fue salvo. Y Jesús le va a decir: aquí está tu galardón, bien buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Muchos van a huir avergonzados de la presencia del Señor, porque tuvieron muchos años siendo cristianos y no hicieron nada para Dios. Y ese día va a ser espantoso también, porque aunque fueron salvos, pero se dieron cuenta que sus edificios y los bancos y todas esas cosas y todo su dinero se quedó aquí en la tierra. Y está bien que predique esto, y que lo hubiéramos predicado hace 300 años, no sería tan relevante. Pero si lo estamos predicando hoy, 15 de marzo del año 2020, es porque esto ya es estos días. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo extra? ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero, con nuestra salud? Ese es el tiempo de glorificar a Jesucristo. Todo lo que hagamos debe ser para la honra y la gloria de su nombre, y para la salvación de las almas. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La gran tribulación, eso sucederá en el cielo mientras tanto. Y allí estaremos sentados con el Señor, Él mismo nos servirá la cena. El Señor dijo: no comeré más de la fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo mismo nos va a servir la santa cena en el cielo. Vamos a estar sentados en mesas. Se nos van a dar allí en el tribunal las coronas. Se nos van a dar allí la corona de vida. Se nos van a ver arpas. Van a haber
músicos, cantantes, allí 144,000 que están en el Apocalipsis cantando y adorando a Dios allá en el trono de Dios, y toda la iglesia del Señor Jesucristo alabando y glorificando a Dios, exaltando su nombre. Y va a haber una cena disfrutando después de que estemos allí sentados, y la presencia del Dios eterno también va a estar allí, porque Jesucristo va a presentar a su iglesia a su Padre, y ese día será maravilloso. Esto va a ser pronto. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, que puede ser en estos días también, empieza un tiempo de gran tribulación. Mateo 24:21. La gran tribulación para los que se quedaron verán 7 años de dolor como nunca antes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto no es para un país determinado. Esto no es solamente para Rusia o para China o para alguna parte de la India. No, la Biblia habla de toda la tierra, y habrá una tribulación. Si hoy en día en el mundo la gente está asustada, el incremento del miedo, del terror, del estrés está subiendo de una forma alarmante, pero va a suceder más. Apocalipsis 7:14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Muchísimos cristianos que se quedaron aquí en la tribulación porque vivieron unas vidas tibias, porque no le sirvieron al Señor, porque creyeron que eso era un cuento. Oyeron la palabra de Dios por mucho tiempo y se quedaron. Y cuando la iglesia fue llevada, ellos se quedaron y saben que se quedaron. Y empezó la tribulación. Entonces la única forma de salvar su vida y su alma es dar su vida por causa del Señor. Porque van a prohibir predicar el evangelio. El anticristo se va a levantar a perseguir a los que ahora quieren profesar a Cristo Jesús. Se manifiesta el inicuo en ese tiempo, en la gran tribulación. El anticristo, Apocalipsis 13:16-18. El anticristo, la bestia y el falso profeta, y sella a las personas. Y así dice el versículo: que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y esclavos se les permitiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y habrá una persecución a muerte para el que rechace al anticristo y no los adore. No hay quien lo detenga. El terror será el pan de todos los días. Se desata la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Desastres naturales gigantescos. Apocalipsis capítulo 6 verso 13 al 17. Cuando abrió el séptimo sello, mientras tanto los otros están en el cielo alabando y glorificando a Dios y disfrutando, y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no añades el vino y el aceite. Quiere decir que la carestía y la comida va a ser tan cara que va a haber hambre, van a haber pestes, se va a multiplicar. Si hoy en día se está subiendo el dólar, está a 4,000 pesos, yo me imagino en ese tiempo. No va a haber comida. Al cerrar las fronteras, hoy en día hay muchísimos barcos, buques y aviones trancados porque no pueden pasar la alimentación. La economía mundial en esta semana está cayendo tan trágicamente que los árabes en los Emiratos Árabes perdieron en la última semana 272 mil millones de dólares. Eso es montañas de dinero. Y la economía va, y esto ya está escrito, y hasta ahora empezamos a verlo. Versículo 8. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, pestes, virus y con todas las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que muchísimos cristianos en la tribulación se van a salvar, pero van a dar la vida. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también tenían que ser muertos como ellos. Miré, y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la nube se volvió, y la luna se volvió como toda sangre, y las estrellas del cielo, meteoritos, terremotos, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, en los búnkers que hicieron, y decían a los montes y a las montañas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios debe destruir los reinos para reclamar el suyo. Destruye el sistema político religioso del mundo, porque Jesucristo viene a restaurar su reino aquí en la tierra. Su nombre sea la gloria. La tierra se va a remover de su lugar por causa de un terremoto sobrenatural que va a hacer que la tierra vuelva y quede en los grados o en el lugar donde debe estar, para que otra vez las estaciones empiecen a funcionar perfectamente, para que salga la primavera, el verano, el otoño y todo normalmente, para que haya otra vez paz y seguridad, porque Jesucristo viene a reinar en la tierra y Él restaura las cosas para Él poder gobernar. A su nombre sea la gloria. Eso está en Apocalipsis 17 y 18 cuando quiera leerlo. La tercera parte de los moradores de la tierra muere. Apocalipsis 8, 6 al 13. Hay 7,000 millones de personas sobre la tierra. Quiere decir que más de 2,000 millones de personas van a morir. Y cuando esto empiece a suceder, el miedo y el terror en la tierra va a ser algo de locos. Dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra, hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, meteoritos, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esos son meteoritos. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de aquella estrella es ajenjo, amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera en la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están para sonar sobre los 3 ángeles! Habrá un terremoto a gran escala para limpieza de la tierra y restaurar la posición de la tierra. Es movida de su lugar. La naturaleza será liberada de la maldición. Isaías capítulo 24, verso 15 al 23. Glorificad por eso a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí, prevaricadores, han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la hoz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida.
Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en la mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Apocalipsis 12, 9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Jesucristo pone su pie después de 7 años de fiesta baja del cielo y pone sus pies sobre la tierra. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho esto, Jesús, cuando fue llevado al cielo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1, 7 a 8. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lucas 21, 27, 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Apocalipsis 16, léalo todo. La ubicación y tiempo para ocurrir el Armagedón. Después de eso habrá una gran guerra que se va a llamar el Armagedón. Solamente terminé para empezar la guerra del Armagedón, cuando Jesucristo va a volver con su iglesia, y todos los en caballos blancos, y Jesucristo adelante, y en su vestidura hay un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene a reinar por 1000 años en esta tierra. Después de esos 1000 años habrá un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, donde Dios el Padre va a estar presente, el Señor Jesucristo y la iglesia, y aún la iglesia va a juzgar a muchos ángeles. Y luego esta tierra que está creada será deshecha, y los elementos ardiendo serán quemados, y Dios tiene una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia y donde vamos a vivir por la eternidad. Si hasta hoy todo lo que está sucediendo se ha cumplido al pie de la letra, Jesús dijo: ni una tilde ni una jota pasará. Solamente leía grandes rasgos, y yo no estaba predicando, estaba leyendo la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pies.